Hola medievales, en el vídeo de hoy os voy a enseñar otro vídeo más de la colección Moldes para Todos. En esta ocasión vamos a hacer un molde súper fácil, lo más fácil que hay, que es con plastilina. Se trata de plastilina común y corriente que todos tenemos en casa. Además del molde os voy a enseñar con qué producto lo relleno yo y cómo salen las copias. Aquí tienes dos puertecitas, una original y otra que la hemos hecho con plastilina y un poquito de yeso. ¿Sabrías decirme cuál es la original y cuál es la copia? Pues sin más dilación, comenzamos con nuestro tutorial de cómo hacer moldes fáciles con plastilina. Hola medievales, en el vídeo de hoy, como digo en la introducción, vamos a hacer moldes muy sencillos, lo más sencillos que hay, que son con plastilina. La plastilina es un material que todos usamos en manualidades, sobre todo niños pequeños, así que normalmente es un material que tenemos todos en casa. Pues con la plastilina también podemos hacer moldes. Obviamente no van a ser moldes muy profesionales ni las piezas resultantes van a ser demasiado espectaculares, pero como habéis visto en la intro, yo aquí conseguí hacer una copia de una original de las puertas que hice para AeroQuest, que tenéis el vídeo en la descripción, y como veis han salido muy bien. Como os digo, quizá el nivel del detalle de las piezas no sea espectacular, pero para hacer muchas figuras, sobre todo para escenografía, os van genial. Por supuesto, en bricolaje también lo podéis usar. A veces necesitamos clonar alguna pieza con una determinada forma y obviamente no nos vamos a poner a buscar silicona o hacer algo espectacular para una sencilla pieza. Entonces buscamos hacer algo rápido, sencillo y que quede bien. Materiales que vamos a necesitar. Por supuesto, plastilina. Puedes usarla de colores, aunque yo te recomiendo de color blanco. Al final del vídeo vas a ver el porqué. Necesitarás también polvos de talco. Esto principalmente lo vamos a usar como desmoldante, aunque también te puede servir si tu plastilina está demasiado blandita. Por ejemplo, yo os recomiendo de la marca Hobby, que es un poquito más dura. La Play-Doh, por ejemplo, es muy blanda, es demasiado blandita, con lo cual tendrás que endurecerla con un poquito de talco. Y realmente para hacer el molde no necesitas nada más. Necesitas obviamente las piezas a clonar, que yo voy a clonar, como digo, unas puertecitas, una ventana, que uso mucho en escenografía, y algunas columnas, en fin, cositas pequeñitas, sencillas, que tenía por ahí. Y para rellenar tu molde, pues necesitarás el material que quieras usar. Por ejemplo, el yeso es una buena opción. En el canal tengo un montón de vídeos hablando del yeso de todos los tipos, así que darte una vuelta por la lista de reproducción de ideas con yeso y escayola, que está muy bien. Pero por supuesto puedes usar cualquier otro material para hacer tu molde, por ejemplo resina, cemento, porcelana fría o lo que se te ocurra. Bien, medievales, pues vamos a comenzar. Como al inicio la plastilina está bastante dura, amásala un poquito para darle calor, así hacer el molde después será más fácil. Hay que darle un par de vueltas durante un par de minutillos para que se quede muy esponjosa, se quede en su punto. Pues ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, para clonar una puerta, píllate una buena bola de plastilina y después de amasarla le damos una forma pues redondita, cuadrada, donde se te quede un perímetro, como veis aquí, suficiente de al menos un centímetrito a todo alrededor. Una vez después hecha la forma, la vamos a apretar para que una parte se quede plana y por la otra exactamente igual. Muy bien. ¿Por qué? Porque una va a ser la base donde asiente y se quede plano y se quede a nivel para que al volcar el yeso se quede bien uniforme. Y la otra cara va a ser donde metamos nuestra pieza a clonar. Esta cara es la más importante porque tiene que estar muy bien lisa, asegúrate de que esté lisita, por eso si aprietas bastante fuerte sobre la mesa se quedará plana. Luego si quieres con el dedo un poco, pues lo vas a dejar liso. Ahora viene el kit de la cuestión, que es muy sencillo, esto ya verás que no te va a costar ningún trabajo. Le vamos a echar un poquito de talco en la superficie donde vamos a insertar la pieza. ¿Para qué? Porque esto actuará de desmoldante, hará que nuestra pieza no se pegue a la plastilina. Le puedes echar un poquito a la pieza, en este caso a esta puerta, y también un poquito sobre la superficie. Aquí te voy a decir un tip que a mí me ha pasado.
Al intentar clonar piececitas de yeso, que son muy pequeñitas y muy finas, si aprietas mucho la pieza es posible que se te parta. De hecho, a mí me ha pasado. Para que eso no ocurra, pues muy sencillo. Pillas tu puertecita o tu pieza a clonar, la presentas sobre la masa de plastilina y aprietas un poquito. Le vas dando un poquito de presión, pero sin llegar a apretar demasiado. Una vez se quede presentada, dale la vuelta a la pieza y aprieta contra una superficie plana. Vas metiendo presión del centro con mucho cuidadito, del centro por los lados, para que asiente bien. Ya verás que llegará un momento que la plastilina está bien asentada. Dale la vuelta y asegúrate de que está todo al mismo nivel. Y ahora quizá viene el punto un poco más delicado, que es sacar la pieza de la plastilina, del molde. Para ello, hazte con un punzoncito, un destornillador plano, finito, dobla un poco los extremos de la pieza, dale holgura y tira un poquito de ella. Ten cuidado no dañar el molde y luego recupera la postura del molde a su sitio. Una vez que ya lo hayas sacado, presenta si quieres un poquito la pieza, encájala y la dejas ya a su nivel para que se quede ya sin mover. Te ha de quedar una cosa así, como esto, ¿veis? Si quieres hacer tu molde más bonito, con un cuchillo lo haces cuadrado y lo dejas rectito, como por ejemplo hice con este. Te va a quedar una presentación de 10. Y ahora, para que veáis que las piezas salen perfectamente y salen muy bien, como digo, no un nivel de detalle 10, pero yo le podría dar tranquilamente un 8, 8 y medio, están bastante bien, pues os voy a enseñar cómo hacer el yeso. Bueno, mejor, te dejo un enlace en la descripción para no hacer este vídeo muy largo, donde además de enseñarte a hacerlo, te voy a enseñar cómo teñirlo. Lo podrás ver en las tarjetas o en la descripción del vídeo. Y ahora no tiene ningún secreto, tan solo vas a coger el yeso o tu otro material que hayas usado o que quieras usar para rellenar tu molde. Como veis aquí, este ya está teñido, que parece cemento, y simplemente es verterlo y dejarlo fraguar. Como ya sabéis, no me gusta tirar material. He hecho bastante yeso, me ha sobrado, he calculado mal, pero ya sabéis que no se tira nada. Hay que evitar contaminar más de la cuenta. Obviamente eso no se va a tirar al desagüe ni al VC. Si os sobra mucho y no tenéis dónde gastarlo, lo dejáis que seque y luego lo tiráis a la basura. Yo lo que hago, tengo preparados otros moldes y cuando me sobra yeso, que es casi siempre, pues lo uso para rellenarlo y así voy haciendo un montón de piezas que para otro día me van a sobrar. Y ahora quiero contaros cómo salieron las piezas. Vamos a dejar para el final la que es original o copia, no sabemos todavía cuál es, espero que no lo hayas adivinado y os voy a enseñar otras piezas que hice. Por ejemplo, aquí está el de una ventanita, pues la ventana salió así. Mirad, para comparar, este fue el que peor me salió, de hecho no le dejé el espacio que os dije antes de 1 centímetro, por eso me ha salido con esta forma, un poco deforme la verdad. Este es uno original con un molde de silicona y este me ha salido con el molde de plastilina. Repito, no es que haya salido mal porque la plastilina no valga, es que lo hice muy rápido, lo puse simplemente, no le dejé espacio y se ha deformado. No quedó plano y sale un poquito doblado. Aún así, pues un nivel de detalle muy bien, que me ha gustado mucho. Y lo que os decía al principio del vídeo de no usarla de color, porque si os dais cuenta, este es con un molde de silicona, no ha manchado, y en este es como que ha absorbido el color de la plastilina, se ha quedado un poco anaranjado. En principio no supone problema porque se puede raspar y lo dejas limpio, pero bueno, tenedlo en cuenta que después os puede afectar a la hora de la pintura. Aquí ahora podemos ver cómo extraigo la pieza de yeso del molde de plastilina. Hay que ir estirando un poquito el molde con mucho cuidado para que se vaya despegando de los extremos. Y después simplemente tira de él. Si ves que no puedes, ayúdate de un punzón o un pequeño destornillador para sacarla correctamente.
Como ves, el detalle es muy bueno. Como os digo, le doy una puntuación de un 8,5 aproximadamente, porque me he quedado sorprendido. Se puede lijar perfectamente porque es yeso y fijaros, se queda de pie correctamente. Y eso es todo por el vídeo de hoy, chicos. No, que vamos a ver. Mirad, una de estas puertas es la original. Y ya os adelanto que es esta. ¿Veis? Esta está hecha aquí con maderita y los ladrillos, que también tenéis enlace en la descripción. Cómo hacer un montón de ladrillos súper realistas. Y esta es la copia, ¿ves? Esto es todo yeso. Como veis, se quedan de pie perfectamente. O sea que es casi imposible distinguirlas. ¿Qué le hice? Pues pinté la puertecita con colores marrones, como si fuera una madera. Los ladrillos los remojé con agua cola y les polvoreé un poquito de cemento para hacer el efecto piedra. Incluso casi me gusta más la copia que el original. ¿Se pueden reutilizar los moldes? Por supuesto, simplemente lo metes, aprisionas un poquito para que vuelva a pillar un poco de detalle y lo vuelves a hacer. Espero que te haya dado una buena idea, te haya motivado este vídeo para ponerte a trabajar y hacer cosas. Por favor, comentarios y compartir, que es algo que ayuda mucho al canal y se agradece un montón. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo, medievales.